Señor, tu presencia que llena todas las cosas, creemos que está entre nosotros esta mañana. Háblanos, Señor. Ministranos, llena nuestros corazones. Permitinos sentir tu presencia profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un ambiente, en un hogar, en la comunidad de la iglesia, en nuestra vida, todas las cosas son transformadas. Porque Dios transforma todas las cosas. Porque Él llena todos los vacíos. Porque suaviza todas las asperezas. La presencia de Cristo transforma los hogares. La presencia de Cristo transforma la iglesia. La presencia de Cristo transforma nuestras vidas. Cuando le damos lugar, cuando le damos espacio, cosas maravillosas pueden pasar entre nosotros, en nosotros. Yo quiero compartir con ustedes una lectura del profeta Ezequiel en el capítulo 47. Dice así: en mi visión, el hombre, aparentemente un ángel, una aparición celestial, me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha a la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro, por la parte norte, y me condujo hasta la entrada oriental de la ciudad. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos, él iba diciendo, cuando llegamos a 530, él iba midiendo, y cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de las corrientes. Esta vez el agua, dice Ezequiel, me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Y luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo de a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Otras versiones dicen, ¿entendés? ¿Te das cuenta de lo que pasó? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta Englaín. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el mar Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Ahora, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Y los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Es palabra de Dios. Queremos que el Señor nos hable esta mañana. Disfrutamos que esté entre nosotros. Queremos que esté en cada uno de nuestros encuentros. Especialmente el encuentro que vamos a tener el martes, en el que vamos a tener la hermosa posibilidad de compartir con algunos hermanos que han estado en estos últimos domingos y en algunas semanas, entrando en el conocimiento del Señor, entrando a la comunión de la iglesia y van a ser bautizados. El
El jueves 1 de mayo, aquí en el Zoom habrá un locro festivo para todos aquellos que pertenecen al grupo de matrimonios jóvenes y quieran participar. Y quiero decirles también una hermosa noticia, y es que a partir de hoy la Iglesia Junior es más junior todavía. Y a partir de los 2 añitos y medio tenemos un programa especial para todos los chicos y las chicas de esa edad, para que los papás y las mamás puedan estar más tranquilos y escuchar. Así que vamos cubriendo más edades, y si alguno de ustedes tiene bebés más chiquitos, saben que tenemos la habitación de arriba para que puedan estar cómodos. El Mar Muerto es un lugar especial en el mundo, es un lugar turístico. Está a 400 metros bajo el nivel del mar, lo que consideran algunos que es el lugar más bajo del planeta, donde se dan algunos fenómenos especiales. Por ejemplo, la presión atmosférica es más elevada en el Mar Muerto que en ninguna otra parte del mundo. Hay un 15% más de oxígeno en el ambiente. Se llama el Mar Muerto porque, debido a sus características, es imposible que en sus aguas pueda existir la vida. Sus aguas son 6 veces más saladas que el mar o que el agua de cualquier océano. Por lo que permite, como vemos en la foto, que cualquier persona pueda flotar en el agua sin hacer ningún movimiento. Es el sueño cumplido de los que no saben nadar. Si entran en internet, si no han ido alguna vez, yo no fui, por eso lo hice, van a ver la cantidad de gente que posa leyendo, flotando en el mar. Como diciendo, no necesito los brazos, levantan las piernas así. Es la concentración salina que hace que se produzca ese fenómeno. Algunos arqueólogos que han estudiado la Biblia no pueden asegurar, pero creen que bajo las aguas profundas del Mar Muerto quedaron sepultadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y lo cierto es que químicamente existen 21 minerales concentrados en el agua del Mar Muerto que hace que el agua sea mucho más viscosa, mucho más espesa. Hasta parece como si uno estuviera en aceite. Y de esos 21 minerales, 12 solamente existen en el Mar Muerto. Por lo tanto, muchas personas no solamente van ahí como un lugar turístico, sino que también aprovechan para untarse con un lodo muy oscuro a las orillas del mar, porque también ese barro tiene propiedades terapéuticas y permite que la piel pueda rejuvenecerse y oxigenarse y limpiarse mejor. Hay gente que ha tenido y que tiene buenos momentos, así, esporádicos, de vez en cuando. Vemos gente feliz en una fiesta, que ha venido con tristezas y que las va a recuperar cuando salga otra vez. Pero es un momento de relax. Algunos lo hacen de otra forma y se toman unas vacaciones. Otros tratan de prender una película y olvidarse de las cosas. Y otros a veces somos felices a través de algunas cosas que nos van pasando, pero en realidad nos damos cuenta que son momentos que pasan rápido. Es como que flotás en el agua y lo disfrutás. Y te pones el barro terapéutico y te hace bien. Pero cuando termina el tiempo de lo que ya hiciste, es imposible quedarse viviendo en el Mar Muerto. Porque es uno de los lugares más insípidos, por más salado que sea, donde no existe la vida. No hay verde, no hay plantas, no hay animales, no hay frutos, no hay comida. Entonces, cuando nuestra vida se vuelve quejosa, todo nos molesta, todo se vuelve una solidez salitrosa, todo es discutible, todo se nos vuelve en contra y vamos perdiendo la capacidad de disfrutar de la vida, salvo con algunas pequeñas cosas en las que nos empezamos a preguntar: ¿de qué me sirve flotar en el agua? ¿De qué me sirve el barro terapéutico?
Si me estoy muriendo de sed y con tanta agua no puedo beber, porque el agua salada no se puede beber, y menos la del Mar Muerto. Hay gente que tiene esta clase de experiencias y puede tener un buen pasar y un vacío profundo en el interior, una tristeza arraigada. Hay gente que tiene salud y no tiene amor, y hay gente que disfruta el amor, pero daría su vida por recuperar la salud. Es como que siempre algo nos falta. Es como que este sitio del Mar Muerto es como un pequeño paisaje de muchos corazones, donde muchas personas ven algo atractivo por un rato, pero no es para quedarse ahí. A nadie le gusta estar en ese lugar. Algunos de nosotros hemos conocido al Señor, por gracia de Dios, por su divina providencia, y hemos experimentado fragmentos de lo que es la vida abundante en nuestra vida. Pero de repente, por vivir a nuestra manera, por agarrar nuestros propios caminos, por seguir nuestros propios pensamientos, por darle demasiada importancia a nuestras ideas, las cuales muchas veces creemos que son razonables. Nosotros creemos que son razonables. Por darle espacio a cosas que no tendríamos que haberle dado espacio, perdemos la vida de Dios. Entonces, algunos de nosotros sabemos lo que es la vida, la podemos explicar, la podemos contar, pero nos morimos de sed y no tenemos para beber. Saben que el hambre y la sed son dos necesidades fisiológicas que tenemos. Y no podemos vivir mucho tiempo sin comer y mucho menos sin beber. Pero también nuestra alma y nuestro espíritu tienen una clase de hambre y de sed que nos permiten transcurrir la vida porque nuestro físico recibe alimento y agua, pero en realidad es como que estamos muertos por dentro. Y la gente tiene ese hambre, la gente tiene esa sed, y siempre hay una voz interior que llama a poder cubrir esos vacíos que son tan profundos que a veces tienen un eco muy fuerte, cuando personas solamente hablan consigo mismas, cuando los pensamientos son retumban mucho en la mente durante las noches largas de soledad, donde nos acusa la culpa y donde nos preguntamos por el sentido de la vida. La gente trata de saciar esa sed. Yo creo que nosotros, y digo nosotros los que creemos en Dios, no podemos despreciar a ninguna persona, ni juzgar a nadie que crea en cualquier cosa o no crea en nada. Amamos a todos, pero entendemos que el ateísmo es negar esa voz, que el ateísmo es mirar el cielo y negar todo. Pero también hay un montón de personas que tienen una sed profunda y tratan de beber lo que pueden y lo que encuentran. Cuando se vive en el Mar Muerto, hay que entender lo que significa vivir ahí. Hay que entender lo que significa la desesperación. Hay que entender lo que significa el vacío, el salitre, la aridez. Claro, la gente nos frecuenta, nosotros también frecuentamos. Y creemos que muchas personas son felices porque pueden flotar y porque tienen un barro terapéutico del cual pueden aprovechar. Pero cuando baja el sol, la vida de muchas personas es triste, profundamente triste. Lo peor es que algunos cristianos también vivimos en el Mar Muerto. El río de Dios parte de una visión que tiene el profeta Ezequiel, acompañado por un hombre, así lo menciona él, es llevado hasta el altar de Dios en el templo. Y allí surge un pequeño caudal de agua, una pequeña corriente. Surge del altar de Dios. Allí nace el río de Dios. Y entonces Ezequiel es acompañado y comienza a ver de que es un pequeño lecho de agua que va atravesando el templo, que pasa por abajo de las puertas y que sale a la ciudad.
y que recorre la ciudad y sale por una de las puertas del muro, porque en esa época las ciudades eran amuralladas, y sale por la parte oriental y comienza a convertirse en algo parecido a un arroyo. Quizá Ezequiel levanta la vista y ve de que hay mucho por delante. El ángel toma una medida, como diciendo, desde aquí partimos, y caminan, y caminan. La medida en metros, para que lo podamos entender, son 530 metros, casi 5 cuadras y media. Y a esa altura, el nivel del agua había crecido hasta los tobillos. Otra vez se toma la medida y chapaleando agua, porque dice la Biblia que iban caminando por la corriente, el río se hace más ancho y un poco más profundo. 530 metros más allá, el agua ya llega hasta las rodillas. Son 5 cuadras y media de caminar con agua hasta los tobillos. Es un poco más trabajoso. Pero después de la segunda etapa, ya iban caminando con el agua hasta las rodillas. Quizás en la mente recordarán en algún momento que tuvieron que cruzar algún arroyo o algo por el estilo. Uno va caminando más dificultoso. Son 530 metros. Pero en ese momento el ángel vuelve a tomar una medida, el río se vuelve a extender, se hace más caudaloso y caminando con el agua hasta las rodillas, los próximos 530 metros se hacen más pesados. Al llegar a tomar la medida otra vez, el agua llega hasta las cinturas. Levantan la mirada y hay mucho más. Entonces Ezequiel comienza a mover sus brazos. 530 metros más caminando con el agua hasta la cintura. Es una visión, pero de repente pensá físicamente lo que significa el esfuerzo de ir caminando ya más de 2 kilómetros casi contra la corriente. Y 530 metros más. Ya no era posible caminar y había agua suficiente para nadar. Si la visión es real, empapado, Ezequiel espera órdenes. Pero no sé si está preparado para nadar 530 metros. Así que el ángel sale a un costado y le dice, salgamos. Y de pocas palabras, porque medía en el silencio, es la primera vez que Ezequiel oye su voz. Y le dice, ¿entendés? ¿Comprendés? ¿Te das cuenta? La vida no sale del Mar Muerto, la vida sale del altar de Dios. Todo el origen de la vida está en Dios. Y muchos sabemos de qué se trata, porque es el agua de vida, es el agua del río de Dios, porque ese pequeño hilo de agua comenzó en el altar y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Ezequiel transitó más de 2 kilómetros, casi 2 kilómetros y 120 metros para darse cuenta de que a pesar del esfuerzo valía la pena. Y que todo lo que él deseaba a medida que iba siendo cada vez más costoso avanzar, era avanzar más, era avanzar más. Y levantaban la mirada y era más profundo y más caudaloso y había más y había más. Yo creo que cuando nosotros estamos en medio de la comodidad y del conformismo en la vida espiritual, uno se queda con el hilo de agua. Y con un hilo de agua nunca nos vamos a morir de sed, pero tampoco vamos a nadar. Es el agua que sale del altar de Dios. Lo que pasa es que para poder experimentar un poco más,
hay que caminar 530 metros. Y es más complicado caminar 530 metros para descubrir de que hay que caminar más. Yo no sé si me estoy explicando bien esta mañana, porque esta puede ser una verdad profunda, espiritual, o también por mi poca capacidad puede ser simplemente una imagen mental. Pero si puedo transmitirles algunas verdades, me gustaría decirles que la falta de caudal espiritual en nuestra vida nos hace simplemente superficiales. Cada vez hay más cristianos, pero no siempre cada vez hay más caudal. La pregunta es, ¿con qué nos conformamos? ¿Qué es lo que está realmente fluyendo del trono de Dios? ¿Qué es lo que realmente percibimos nosotros aquí abajo desde el altar? Que no es el altar del templo ni el altar del edificio de la iglesia. Es cuando nos acercamos a la presencia del Señor. Entonces sí puede ser algo parecido a esto, pero en términos espirituales. ¿Qué recibís? Hay gente que se puede ir de acá con los pies mojados y será feliz. Y tendrá su experiencia viniendo a buscar otra vez algo de pies mojados. Pero allí termina. Miren, cuando somos superficiales, tenemos muy poco impacto en nuestros corazones. Por eso a veces tenemos tantas preguntas acerca de Dios y tenemos muy poco para transmitir. Yo creo que es un pecado la oración superficial. No la oración simple, no la oración de pocas palabras, sino la oración superficial. La oración que no siente. Jesús dice, hay dos personas que vinieron al templo, uno era conocedor y el otro era un ignorante, uno era un religioso y el otro era un pecador. Pero el que más conocía, dice Jesús, oraba, esto es una expresión terrible, oraba consigo mismo, diciendo, Dios, gracias porque yo... ¿Saben lo que es orar consigo mismo? Es elevar una oración en la que Dios está ausente. Cuando nos volvemos superficiales, podemos tener muchas o pocas palabras, pero no hay experiencias profundas. A veces estamos en una rueda de oración y alguien termina de orar y la verdad que en vez de decir amén hay que decir gracias. Terminó. Superficialidad. Cuando la palabra de Dios se comparte el concepto prolijo, correcto. Pero no nos puede pasar en nuestros grupos pequeños, no nos puede pasar acá, que solamente digamos cosas correctas. Hay mucha gente que estudia y dice cosas correctas. Hasta nos mienten con palabras correctas. Nos informan con expresiones correctas. No nos alcanza con ser correctos. Tenemos que ser profundos. ¿Querés orar con tus hijos? ¿Querés transmitirle una vivencia de Dios a tus hijos? Me parece que con agua hasta los tobillos hacemos muy poco. Miren, hay mucha gente que es turista y en algunos lugares hacen falta algunos guías. Ahora, nadie puede guiar a nadie en un lugar donde nunca estuvo. ¿Viste cuando preguntas, ahora ya están los GPS, pero has preguntado alguna vez en una ciudad por dónde tengo que ir? Y alguien te dice, mirá, no estoy muy seguro. No me digas nada. No estoy muy seguro, pero me parece que si me parece. No podemos guiar a nadie hacia un lugar donde nunca hemos estado. ¿Cómo vas a guiar a tus hijos a la presencia de Dios? ¿Cómo vas a transmitir el mensaje de Dios a tus amigos? ¿Cómo vas a ministrar la palabra de Dios a tus hermanos si estás hablando acerca de algo que nunca has experimentado? Porque cada vez que venimos al altar de Dios, nos alcanza con mojarnos los pies. Somos pillos. Todos queremos más de Dios.
Pero nuestras oraciones parten de corazones carnales y superficiales. Señor, te pedimos una creciente. Acá estamos esperando. Señor, bueno, no en la ciudad, ¿no? Que el agua suba, Señor. Acá estamos. Pero no vemos que Ezequiel haya disfrutado del río de Dios hasta no haber transitado 2000 metros antes de poder nadar. Una búsqueda incesante, que parece que sea infructuosa, porque 5 cuadras son 5 cuadras. Hoy venía por algún lugar de la ciudad viendo a los maratonistas de Santa Fe Corre, y te das cuenta enseguida cuál es el pelotón que va adelante. Los que vienen atrás no se terminan nunca. Y ves el trote y cómo llegan al vaso de agua. A veces la búsqueda de la presencia de Dios es más o menos igual. Parece infructuosa, parece que no da sus frutos. Ya llevo tanto caminando y el agua recién va subiendo un poquito más arriba de los tobillos. Pero a veces el profeta no solamente mira adelante, sino que mira para atrás. Y se da cuenta que antes era un hilo de agua, pero ahora el agua ya le llega a las rodillas. Y después hace 500 metros más y el agua le llega a la cintura. Y el esfuerzo es más grande y el sacrificio es más difícil. Los músculos duelen cada vez más. Pero el río de Dios se hace cada vez más fuerte. Para alguien que sabe lo que significa vivir en el mar muerto, les aseguro que entrar en el río de Dios son todas las respuestas. El agua no va a crecer sola, porque técnicamente en la vida las cosas no funcionan así. Y todos los que estamos acá lo hemos experimentado, cuando queremos cambiar algo, haciendo exactamente lo mismo que hicimos siempre. Eso no es fe. Eso es comodidad y es cobardía. Pero cuando redoblamos los esfuerzos, cuando multiplicamos nuestras fuerzas, cuando nos sacrificamos en la búsqueda, nos damos cuenta que aunque parece que avanzamos poquito, miramos para atrás y el agua va creciendo. Por lo tanto, me parece que la bendición para nuestra familia, a vos que sos mamá, a vos que sos papá, a vos que tenés esperanzas, pasa por el sacrificio de la búsqueda de Dios. A vos que sos alguien que trabaja para el Señor y que tiene que servir a otras personas, no podemos ser informantes turísticos del río de Dios. Tenemos que ser expertos en el recorrido. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo saber acerca de algo que haberlo experimentado. Porque el que lo experimenta es el que tiene la vivencia propia y es el que puede compartir. El ángel lo llevó a Ezequiel, él lo acompañó, él lo llevó a través de. Así que si queremos que alguien pueda experimentar eso, es una experiencia que primero deberemos pasar nosotros. Parece que a veces en esto de querer llegar a tener y a conocer más al Señor y anhelar más de Él y tener un hambre y una sed profunda espiritual, pasa por ir en la búsqueda de Él hasta tratar de atraparlo y después nos damos cuenta que Dios nunca es esquivo. Y mientras nosotros íbamos, Él termina atrapándonos a nosotros, que finalmente es lo que más deseamos. Por eso podríamos hablar toda la vida acerca del río de Dios. Y nos alcanzaría una toallita así para secarnos los pies. A veces hay gente que no sé si ha experimentado más, ha buscado más. Y cuando buscamos más, nuestro interior se transforma. No pasa por tantas experiencias, pero uno mira para atrás y se da cuenta que antes era un caminante y de a poco se convierte en un nadador. Y es la vida de Dios que nos lleva a eso. Leí una frase interesante la otra vez, dice: quien ha tenido una experiencia nunca estará a merced de alguien que tan solo tiene un argumento.
Dios nos libre de tener argumentos sin experiencia. Nadar en el río de Dios es estar lleno del Espíritu Santo. Y es poder tener la experiencia de estar llenos de Él. Hay una transformación. Cuando salen del agua, y con esto terminamos, el profeta ve milagrosamente que en las riberas, en las orillas, comienzan a crecer los árboles. Por lo que vemos en el relato, los ve crecer, los ve multiplicarse, los ve florecer. Y entonces mira para atrás y mira para adelante, y el ángel comienza a contarle, porque aparentemente quedan en un lugar geográfico a 2000 metros del templo. Pero el ángel le dice, ¿sabés hasta dónde llegan estas aguas? Estas aguas seguirán su ruta y llegarán hasta el Mar Muerto. Y cuando las aguas dulces llegan al Mar Muerto, las aguas saladas se vuelven dulces también. Y en la ribera crecerán todas frutos, árboles con frutos, con ramas que nunca se secarán, con frutos que dan sus frutas, valga la redundancia, siempre en su tiempo, mes tras mes, en su estación. Y que esos árboles tienen la capacidad de sanar las heridas y las enfermedades con sus hojas. Algo de lo que entendemos que también va a ser una figura del árbol de la vida en el cielo. Pero el hecho preponderante de la transformación es que el pequeño hilito de agua que salía del altar y se convierte en un río, va hasta allá, hasta el Mar Muerto. Y transforma el Mar Muerto en un gran estanque de aguas dulces, donde existen un montón de variedad de peces y donde muchos pescadores van a pescar y sacan tanto que la imagen, la figura ilustrativa que da, literaria, es que hay un montón de redes extendidas al costado, secándose al sol, de tanto haber sido usadas. Porque cuando llega la bendición del río de Dios, todo es transformado. Y se acaban los argumentos porque no se puede explicar muy bien. A veces hay que estar un poco acostumbrado al sufrimiento de la sequedad y de la sed frente a tanta agua salada que uno anhela la transformación de Dios en el corazón, aún conociendo mucho acerca de Él. Y no hay muchos argumentos que discutir, sino tan solo hacer el esfuerzo de entrar a nadar y de creer en la transformación de Dios. Para cada uno de nosotros que estamos acá esta mañana y que yo humildemente sentí compartir este pasaje, cuando llegué a este punto dije, bueno, y ahora se los comparto a ustedes también, ¿para qué leímos esto? Porque está en la Biblia. Bien. Quizá yo me equivoqué, exagero, tratando de darles un mensaje donde las metáforas puedan cobrar vida. Y esta visión que vio Ezequiel es una linda figura literaria. Hay algunos teólogos que están convencidos y otros están convencidísimos de que en algún momento, cuando se manifieste el poder de Dios y el Señor reine sobre la tierra, el Mar Muerto va a ser saneado y que va a ser un mar de agua dulce. ¿Nos iríamos contentos? ¿Nos haría bien? Me pregunto, ¿este pasaje está en la Biblia para demostrarnos que Dios tiene poder para cambiar la geografía? Yo creo que sí, pero eso es todo. Hay otros que miran un poco más allá de la geografía y creen que el Mar Muerto es un poco la imagen del pueblo de Israel que va a resurgir espiritualmente en su fe y que el agua salada se va a convertir en dulce y que los que negaron al Señor van a abrazarse a Él. Decimos amén con todo el corazón,
que ocurran las dos cosas, que el mar muerto se haga dulce, que haya muchos peces y que Israel vuelva al Señor. Y yo me voy esta mañana con Ezequiel 47 en la mochila y una pequeña toalla para secarme los pies. Como que a mí no me alcanza. Ahora, yo simplemente quiero preguntarles esta mañana si alguno de ustedes se anima, si tenemos la osadía, la locura espiritual, de decir, Señor, si algo más existe, si hay posibilidad de percibir tu presencia de otra forma, si puedo tener una vida espiritual más profunda, si pudiera abrazarme a ti esta mañana, de tal manera que el mar muerto, ese mar muerto que conozco bien, mucho más que el río de Dios, pueda invadir mi alma, pueda llenarme de tu presencia y pueda convertir todo lo seco en verde, toda la angustia en felicidad y, ¿por qué no?, todo lo que está muerto en vida y todo lo que está salado en algo dulce. ¿Por qué? Y porque por algo está acá. Y en segundo lugar, Señor, simplemente porque lo necesito. Yo esta mañana me quiero ir con los pies mojados, pero caminando en el río, queriendo caminar 530 metros más, porque lo primero que quiero es que el agua me llegue a los tobillos. Y eso va a ser mucho más de lo que he vivido hasta ahora. Pero estoy seguro que cuando me llegue a los tobillos voy a querer 530 metros más para que me llegue a las rodillas. Y en vez de sentirnos superiores, nos vamos a sentir cada vez más sedientos de Él. Hasta que podamos nadar en el río de Dios y entender de que el Señor va transformando nuestro ser y nos va permitiendo ser personas que puedan bendecir a otros. Que no solamente podamos hablar de la extensión del río, que creo que mucho de lo que estamos acá podemos hablar y mucho, sino que podamos ser verdaderos expertos del recorrido, empapados del río de Dios y de su presencia. Terminamos. Simplemente yo les digo, yo quiero más. El Señor nos ha dado mucho. A cada uno nos ha dado mucho. Pero por algunas cosas de la vida tenemos más experiencia en el mar muerto que en el río de Dios. Y creo que todos necesitamos esa transformación en nuestro corazón. Llenos del Señor, ser llenos, ser llenos. Profundamente llenos. Más profundamente llenos. Cuanto más profundos, más llenos. Si tan solo el Señor despertara ese sentimiento en nuestro corazón, para que nunca nos alcance. Porque les aseguro, se puede pasar años, años y años. Se puede pasar la vida entera frente al altar del Señor y conformarnos con un hilo de agua. Y Dios es tan misericordioso que tengo la plena convicción que les voy a decir que con eso alcanza. Con eso alcanza. No sobra, pero alcanza. Alcanza para ser salvos, alcanza para ir al cielo, alcanza para creer la Biblia, alcanza para compartir un ministerio, alcanza para que sigamos siendo la iglesia. Pero en algún momento nos seguimos preguntando, ¿por qué nuestras vidas son tan poco impactadas? ¿Por qué caemos en rutinas? ¿Por qué bendecimos a tan poca gente? ¿Por qué somos tan superficiales? Porque parte el hilo de agua del altar, pero hay más de 2000 metros que debemos recorrer. Dios nos guíe para que seamos una caravana, una procesión de gente que vaya tras la presencia del Señor. Invito a que nos pongamos de pie y podamos orar.